Bienvenidos a la serie Generosidad. Es nuestro segundo domingo que nos detenemos a estudiar sobre este tema, a practicar sobre este tema y a aprender sobre este tema juntos a la luz de la palabra de Dios. Y en esta mañana, en nuestra serie Generosidad, hablo de la generosidad como algo más que dinero. Generosidad como algo más que simplemente dar dinero. Si trajiste Biblia, te voy a pedir que la abras conmigo en el libro de los Hechos y te vas al capítulo 3 y leemos juntos del 1 al 6. Si no tienes Biblia, estoy seguro que aparece en pantalla el verso, o si no, acércate a alguien que te la pueda compartir. La lectura, digo. Hechos capítulo 3, verso 1 al 6. Cuando tengas la Biblia abierta ahí o estés listo para leerlo en pantalla, me dices amén. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, verso 1 al 6. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen una limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, agrego el 7, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y probablemente agrego también el 8, y saltando, de no caminar, saltó, se puso en pie y anduvo y entró en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y los versos siguientes te dicen que todo el pueblo fue testigo y admiró y fue testigo ocular de un milagro sobrenatural. Me encanta este pasaje como otros tantos pasajes de la Biblia porque encierran muchísimo tesoro. Y saben, la Biblia es un libro siempre nuevo. Así que por lo tanto, cada vez que vas a la Escritura, aunque haya pasajes o historias de la Biblia que ya te conoces y hasta inclusive te los puedas conocer de memoria, todo el tiempo le sacas algo nuevo y algo rico que el Señor te quiere mostrar en ese momento o que es aplicable para tu vida en el momento en el que estás atravesando. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Por eso la Biblia es la palabra de Dios revelada, siempre viva, para todo aquel que cree así. Me gusta porque este verso, este libro, escrito por Lucas, quien detalla perfectamente, Hechos, que es la continuación de Lucas, detalla perfectamente todo lo que Pedro pone en la lista como las cosas que no tiene antes de hacer algo sobrenatural dirigido por el poder de Dios. Si ustedes han notado junto conmigo, nos sentimos muy identificados con Pedro, porque Pedro comienza diciendo lo que no tiene. Lo que no tiene no tiene oro, no tiene plata, no tiene recursos. Él no tiene. Diga conmigo fuerte: no tiene. Bien, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces el no tener se nos hace una costumbre decir que no tenemos, a pesar de que tenemos un montón de cosas y de que somos mucho más ricos de los que nos podamos imaginar. Sin embargo, uno responde siempre o piensa: no tengo, no puedo, no sé. Cuando mis hijos me piden algo extra, la verdad como padre siempre contesto: no tengo. Y a veces me siento pecador porque estoy mintiendo. Sí tengo, pero no quiero dar. Entonces digo que no tengo. ¿Alguien se pone en mis zapatos esta mañana? Sobre todo cuando piden algo que no es tan necesario, que no es primario. No sé, un helado, un dulce, un candy. No es tan necesario, no es primario, no es que me están pidiendo ropa o vivienda o comida, me están pidiendo algo extra. Entonces, papi, ¿tienes? No, no tengo. Y como digo, tengo convicción a través de este pasaje porque yo mismo de repente me convierto en un poquito pecador porque sí tengo, pero no quiero dar. Pedro sabe claramente qué es lo que no tiene, salvo la aclaración que no es necesariamente que Pedro y Juan no tuvieran en ese momento recursos. Creo que lo que están ellos haciendo es siendo guiados por el Espíritu Santo para poder hablarle a una persona que todo el tiempo estaba acostumbrada a recibir ayuda desde una sola vía.
Yo no sé si te recuerdas alguna catedral o alguna capilla o algún templo en tu comunidad, en tu barrio, en tu ciudad, en tu rancho. Yo me acuerdo de una capilla muy grande, un templo muy grande tradicional que hay cerca de mi barrio donde he vivido, donde he nacido, donde me he criado. Y es un templo muy predominante, es bueno, es hermoso, es grande y siempre hay gente que se sienta al costado en las filas o en la escalera, mejor dicho, para pedir limosna porque saben que la gente que va entrando al templo a hacer sus oraciones, de repente se muestran un poquito más sensibles de aquellas que no van ni siquiera a rezar. Así que ahí están las personas tratando de agarrar a los que vienen con un corazón sensible para estirar la mano y recibir algún tipo de ayuda. ¿En tu ciudad o en tu pueblo pasa igual? Levanta la mano al cielo para que me dé cuenta. Bien, perfecto. Entonces parece que en todo país siempre hay gente pedigüeña. Lo que Pedro hace es discernir por el Espíritu y no darle a la persona lo que la persona todo el tiempo estaba acostumbrada a recibir. Porque hay personas que solamente creen que pueden recibir ayuda de un solo lado o de una sola vía. Permítame usar un poco mi imaginación e irme un poquito afuera de lo que la Biblia dice. Imagínense si de repente Pedro hubiera dicho, ¿qué necesita? Y el que estaba pidiendo limosna dice, solamente una moneda. Así que Pedro, esto es una historia creada por mí en este mismo momento, saca una moneda, le da la moneda a la persona que está solicitando ayuda y él entra al templo a orar y simplemente él pasa un tiempo espiritual en búsqueda de Dios. Definitivamente la historia no hubiera sido como fue. Si Pedro suple la necesidad de alguien que ocupa ayuda de la manera en la cual la persona está esperando recibir ayuda, que es de la manera más natural, dando una moneda, me saco de encima el problema y sigo con lo que tengo que hacer. La enseñanza es mucho más profunda que eso. Yo sé que ustedes, al igual que yo, en este mismo momento nos estamos haciendo la lista mental de todas las cosas que no tenemos y de todas las cosas que nos hacen falta o de todas las excusas que podríamos presentar para no hacer lo que nosotros realmente tenemos que hacer. De más está decirte que nadie, nunca nadie en la vida no tiene nada para dar. Yo no sé si aquel famoso autor de esa canción que dice no tengo dinero ni nada que dar, se inspiró de repente en este pasaje bíblico. Realmente no lo sé y creo que nunca le voy a poder preguntar porque creo que el autor tampoco está entre nosotros. Nunca nadie en la vida no tiene nada para dar. Puede ser que usted esté escaso de algo, pero nunca crea que usted es una persona capacitada para dar, porque siempre hay algo para que usted pueda dar, o sea que siempre hay una oportunidad de expresión de generosidad, porque al fin y al cabo eso es lo que Dios está tratando de enseñarnos en este tiempo, que tengamos una actitud generosa. Así que para pensar que solamente es dinero lo que podemos dar cuando hablamos de generosidad es un gravísimo error. Hay muchos padres o muchos hijos que de repente ahora que son adultos se quejan de sus padres, porque de repente han tenido o les duele lo de sus padres, porque se han separado o porque se han divorciado de sus papás. Y de repente me ha tocado escuchar muchas veces a personas, tanto hombres como mujeres, que se quejan de esa infancia que tuvieron, porque dicen, bueno, yo he tenido simplemente un papá que cada vez que lo extrañaba o lo necesitaba, él venía a visitarme de vez en cuando y él me compraba todo lo que yo quería, tratando de darme con dinero lo que yo le estaba pidiendo en el alma, tratando de suplir con dinero una necesidad de cariño, de afecto, una necesidad del corazón. ¿Alguien me está siguiendo hasta aquí? Entonces la gente se queja de eso. Estoy seguro que usted, al igual que yo, conocen a 2 o 3 que han pasado por esta misma situación. Han tenido una crisis los papás y de repente el papá o la mamá aparece solamente para darle dinero. Usted, como yo, entiende o entendemos que no es todo el dinero. Y aunque es importante y aunque hay que tener un balance, realmente no lo es todo. Como le estoy hablando a una congregación en español, latina, de inmigrantes, trabajadores, personas que pelean arduamente y luchamos por tener y por salir adelante y por triunfar, tal cual como nos ha enseñado el Piolín por la mañana. Sé que le estoy hablando a personas que al igual que yo, todo el tiempo tengo un no tengo antes de pensar que si tengo o no.
Creo que la mayoría decimos que no tenemos para poner una barrera y para, no porque somos egoístas solamente, sino porque somos personas que no tenemos una habilidad muy grande para administrarnos. Entonces, el que no tiene una habilidad grande para administrarse, el que no emplea principios de administración básicos bíblicos en la vida de la economía de la casa o de la familia o de lo que haga, tanto en tiempo como en talento, como en tesoro, siempre va a decir no tengo. Porque nunca es suficiente. Les pregunté el domingo pasado, lo hago otra vez. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuánto es el ingreso suficiente que yo pueda tener para sostener mi casa? Hablo con personas que tienen muy poquito y dicen no es suficiente. Pero también hablo con personas que tienen bastante y me dicen exactamente lo mismo. Hablo con personas que tienen un montón, que no nos dan los números para saber cuánto es que tienen. Y también me dicen las mismas palabras. Eso me lleva a preguntarme si el problema no está en nosotros y no tanto en el recurso que tenemos. ¿Qué es lo que realmente necesito entender para saber que Dios me ha llamado a ser una persona generosa en la posición y en la situación financiera en la que estoy en el día de hoy? Quiero entender que el Espíritu Santo me está ayudando a mí a sanar una parte en mi área de administración que hasta el momento no he investigado. Porque vuelvo a repetir, e insistentemente lo diré en toda la enseñanza, todos somos personas capacitadas para dar, porque la generosidad es un requisito el cual Dios pide del corazón de cualquier creyente, independientemente cuál sea su oficio, cuál sea su economía, cuál sea su ingreso o cuál sea su estatus migratorio. ¿Alguien me dice amén a eso? Bien. Al igual que Pedro, hay personas en la historia de la actualidad que se han centrado no en las cosas que no tienen, sino en lo que tienen. Las personas que no hacemos cosas es porque todo el tiempo nos centramos en lo que no tenemos. Hay alguien que le quiero mostrar en esta mañana, mientras ustedes bajan las luces del santuario. Presten atención a este pequeño video. Quiero mostrarles a alguien que ha hecho algo haciendo énfasis en lo que tenía y quitándose de la mente el problema o la barrera de lo que no tiene. Miren, por favor. Si este muchacho se hubiera centrado en lo que no tiene, nunca hubiera hecho absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿qué es entonces lo que nos hace falta cambiar en la mente y en el corazón para entender que somos personas que podemos hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer? Porque Él será el que suple a lo que a nosotros nos hace falta. ¿Qué nos hace falta cambiar en la actitud, en la mente y en el corazón para que entendamos que el Señor jamás nos va a llamar a nada de lo cual Él no sea quien pueda suplir, quien pueda proveer con su propósito divino? ¿Cuántos creemos en esta mañana que Dios tiene un propósito sobrenatural con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra iglesia? Levante la mano para que yo me dé cuenta que usted cree lo que yo creo también. Perfecto. ¿Qué temor puede llegar a existir entonces? ¿Qué barrera tan grande, qué impedimento tan grande puede llegar a existir enfrente de nosotros como para bajar los brazos y renunciar a lo que Dios nos ha llamado a creer y a soñar? Creemos por la conversión de nuestras familias, creemos por la conversión de nuestro cónyuge, creemos por la conversión de los vecinos de nuestra comunidad, creemos por una iglesia fuerte, sólida, que ama al Señor, que busca la presencia del Espíritu Santo, que es amigable, que son hermanos que se aman. ¿Creemos por todo eso? ¿Sí o no? ¿Qué nos impide entonces a poder lograrlo si no solamente creer que Dios es el que suple nuestra necesidad aún en nuestra falencia, en nuestra ausencia? El apóstol Pablo experimentó algo, lo cual te tengo que recordar para que lo experimentemos nosotros también. Él tenía un problema. No sabemos exactamente cuál era su problema, no sabemos si era un problema de salud,
algunos teólogos creen que era un problema de vista, otros creen que era simplemente un problema de salud en alguna parte de su cuerpo, que le impedía hacer libremente la obra de Dios. Y entonces él se pone a orar y dice la Escritura que él lo hace por 3 veces, en 3 situaciones diferentes. Él le pide al Señor, Señor, sácame lo que la Biblia llama el aguijón de la carne, sácame de este problema. Y entonces el Señor le enseña a ser generoso a pesar de la situación física probablemente que él estaba atravesando. Viene el Señor a él y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder es el que te va a hacer actuar y obrar como una persona generosa, aunque te falte. ¿Alguien está entendiendo eso? Tenemos que sacar el sentido, la cabeza, el corazón de pensar que ser generoso es simplemente dar dinero, porque cualquiera sale del apuro dando el dinero, cualquiera sale de la responsabilidad de ser generoso dando el dólar que hace falta. ¿Me estoy explicando bien? Y entonces calmamos las aguas, somos falsos pacificadores, pero nunca terminamos de convertirnos y de cambiar lo que realmente hace falta en nuestro corazón. Yo sé que le estoy hablando en esta mañana y lo puedo decir porque soy el pastor de ustedes, que son personas extremadamente generosas y personas que han hecho y que han dado y que han sembrado y que han creído con lágrimas, con sufrimiento, pero para ustedes tengo la esperanza de lo que la Biblia nos enseña a todos, que es que los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Sea generoso al llorar y al sembrar, porque tal cual como usted llore y siembre, tan grande y tan generosa también va a ser la cosecha. Eso es lo que promete la Escritura para cada uno de nosotros. Sé que hay papás que sufren por sus hijos, sé que hay matrimonios que sufren por mantener el hogar a flote, sé que hay la congregación, los líderes tratan de trabajar arduamente para que la congregación en sí camine hacia adelante, avance hacia adelante, cumpla el propósito de Dios. Y a todos ellos, a todos ustedes, los animo a que creamos juntos lo que la Biblia dice acerca de nosotros, que los que sembramos con lágrima un día, con mucho regocijo, con mucha generosidad, vamos a cosechar. Por favor, aplauda al Señor por eso que estoy diciendo en esta mañana. Yo lo creo. Yo he sufrido y he llorado y todavía creo que me falta bastante más por hacerlo. Tengo 3 hijos y una mujer, pero no tengo ninguna cana. ¿Qué le parece? Ese es un milagro creativo. Bien, el sufrir es parte de la situación, el no tener es parte de la situación, el sentirte que estás atado de pies y manos es parte de entender de que eso no puede jamás frenar la generosidad de nuestro corazón. Hay una iglesia que se llama la iglesia de Macedonia, que es al que el apóstol Pablo le escribe también y los usa como ejemplo escribiéndole a los corintios. Si tienes tu Biblia todavía a la mano, abre conmigo por favor en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 al 5 y lo más rápido que yo pueda te voy a tratar de describir algunas cualidades de la iglesia de Macedonia que me llaman tremendamente la atención y que creo que lo podemos aplicar a nosotros en el día de hoy. Porque si hay una iglesia a la cual la mayoría de las iglesias se parecen, es la iglesia de Macedonia. Y ahora que leamos, te vas a dar cuenta que vamos a encontrar que lo único que falta es que diga Darío o Mario o Pedro o tu nombre, porque somos tan parecidos a ellos. Vamos a la escritura entonces. Dice 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 al 5, lo leo todo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, la iglesia de Macedonia era una iglesia a la cual Dios le había dado gracia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
Présteme toda la atención posible y voy a tratar de desarmar y de ver cómo podemos entender la imagen total de la iglesia de Macedonia. Lo que la Biblia dice, a la luz de la Escritura, dice que la iglesia de Macedonia era una iglesia que sobreabundaba por la gracia de Dios, que todo lo que tenían eran por la gracia de Dios. Y luego Pablo sigue describiendo la razón por la cual dice que la gracia de Dios era todo. Entonces en el verso 2 dice que era una iglesia que estaba en grande prueba de tribulación. La palabra tribulación lo que significa es que era una iglesia con personas que estaban teniendo presión. Cuando la Biblia usa la palabra tribulación, en el griego lo que significa es algo que te está presionando como el tamaño de una roca. Entonces no es solo un pequeño problemita, es un problema como el tamaño de una roca que lo tienes encima de tu pecho y eso te está atribulando. ¿Alguien entiende mejor ahora qué es tribulación? Cuando alguien diga estoy atribulado, bueno, sepa que lo que está sintiendo es que tiene un elefante en su hombro. Eso es prácticamente estar atribulado. No se puede usted mover de ahí. Lo que sigue diciendo la misma Biblia es que en la gran tribulación eran personas abundantes en el gozo. Présteme toda la atención posible. Estaban atribulados con una roca en el pecho, con una tapa sobre sus cabezas, con un elefante en el hombro, pero a la misma vez y simultáneamente la Biblia dice que esta gente era abundante en su gozo. ¡Wow! Un atribulado que está abundante en gozo. Una persona que está pasando un problema del tamaño del mismo mundo y entonces a la misma vez lo que tiene es gozo. Todo el mundo, estoy seguro que se recordará que alegría y gozo no son cosas similares. Usted puede ser una persona que por algún momento no esté experimentando alegrías porque no hay motivo para estar alegre, pero sí pueda usted estar experimentando gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. El gozo es algo que el Espíritu Santo de Dios provoca en el corazón de cada creyente. ¿Alguien está entendiendo eso? Y entonces usted se convierte en una persona generosa porque usted es una persona gozosa a pesar de la gran tribulación. Así que por favor, codea al vecino y dígale, cambia por favor esa cara de, dígale lo que quiera y queda bajo su responsabilidad. ¿Por qué me tengo que gozar? Bueno, porque es una manera de mostrarte que eres una persona generosa. Porque es fruto del Espíritu Santo y porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si estás atravesando un momento de tribulación, lo que más necesitas es fortaleza para poder sostener y sobrellevar la carga tan pesada que te ha tocado en el momento en el que la estás atravesando. ¿Alguien entiende eso? Alguien dice, ¿de qué me tengo que alegrar? Perfecto, no se alegre, sino más bien tenga gozo. Porque el gozo es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo le escribe una carta a los filipenses. Es la carta donde repiten la más seguida la palabra gozo, regocíjense, alégrense. Algún día predicaré de eso y enseñaré un poco más sobre la carta a Filipenses, que es la carta del gozo. Cualquiera se podía pensar que Pablo estaba pasando el mejor momento de su vida y que estaba en una playa de Hawái, tirado en una hamaca de esas que se menean tan bonito, con una brisa de mar, con una piña colada en la mano y disfrutando de la vida en el Señor. ¡No! El apóstol Pablo escribe Filipenses cuando estaba en una cárcel, en el peor momento de su vida, sabiendo que en cualquier momento lo iban a matar y asesinar por haber hecho lo que había hecho, que había sido revolucionar el mundo conocido con el Evangelio. Pero de todas maneras, él experimenta y le escribe a los filipenses, gócense, regocíjense, alégrense y sobre todo en el Señor, que es la razón principal por la cual podemos alegrarnos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso, iglesia? Amén. Sigue diciendo de la misma iglesia de Macedonia, su profunda pobreza. Espéreme, porque acá yo me siento tan identificado. No eran pobres más o menos. No eran latinos que vivían en los Estados Unidos y que de repente podían disfrutar de alguna ventaja un poquito mayor a la de un latino en Latinoamérica. Esta gente estaba en profunda pobreza. ¿Cómo era la pobreza? Repítamelo fuerte, lo más fuerte que usted pueda. Profunda, era profunda la pobreza. Así que estaban
pelones, pelados, sin nada, como usted lo quiera llamar, como usted lo quiere llamar, llámelo así y entiéndalo de esa manera. Estaban en una profunda pobreza. Me ha tocado visitar iglesias, países, incluyendo el mío, y he predicado y he ministrado y he llorado y hemos orado y hemos servido en congregaciones literalmente que se forman en la nada, con personas que aman a Dios y que se juntan para adorar al Señor. Y miren, hermanos, tengo tantas historias que contar, a pesar de que no tengo tanta experiencia como misionero, pero que me llenan el corazón de alegría y me hacen pensar en lo que estoy hablando en el día de hoy. Podría recordarme, por ejemplo, del último viaje a Nicaragua que hicimos con algunos hermanos de la congregación de inglés y otros de español. Personas extremadamente humildes que te dan todo lo que tienen y aún más de lo que uno se merece que le den. Prediqué en una iglesia, en una sola iglesia, el resto del tiempo lo hicimos en diferentes lugares y no en templos, donde nos metimos en un lugar de selva, si puedo llamarlo así, y la congregación estaba hecha, muy bonita por cierto, de cemento y demás. Pero mi pregunta era nosotros llegamos en autobús, en un minibus que usábamos en ese momento, pero mi pregunta era cómo la gente iba a llegar a congregarse en ese lugar. Porque, hermanos queridos, no había caminos y no había transporte. En la puerta de la iglesia solamente había una mulita, un caballito que estaba amarrado, mulita, caballo, no sé ni qué era, que estaba ahí. Dije, ¿de dónde va a venir la gente? Présteme toda la atención posible, por favor. A la hora del servicio, y no tenían carro como usted o como yo, y tampoco tenía aire acondicionado como el que tenemos ahora, ni tampoco habían pasado por Starbucks agarrando el café. Nada de eso, que ni Starbucks hay. Es más rico el café de Nicaragua que el de Starbucks, por cierto, valga la aclaración. A la hora del servicio, todo el mundo estaba ahí. Yo dije, ¿a quién le voy a predicar? Le voy a predicar a las paredes, le voy a predicar al pastor, que me voy a predicar, no sé, a mí mismo, yo no sé a quién. Al momento en el que, en un momento nos llevaron a un lugar y de repente volví a entrar al templo, cuando entré a la hora del servicio estaba todo el mundo y eso era tremendamente glorioso para mí ver eso, porque qué generosidad esa gente. Por cierto, todos los automóviles son con tracción a sangre, o la gran mayoría, así que fue algo tremendo para mí salir y no ver el parqueadero lleno de carros, sino ver el parqueadero lleno de caballos o de bicicletas, el que más tenía. Me encantó. Fue una de las experiencias espirituales más fuertes que como ministro pasé. Yo prediqué en ese momento y yo bendije a la congregación con la palabra de Dios, pero a la misma vez ellos ni se daban cuenta de lo que estaba pasando. El Espíritu Santo me estaba hablando tanto a mí de generosidad y me estaba enseñando tanto a mí que este asunto del dinero no es todo y que nos estamos perdiendo de tantas cosas tan grandes por pensar que el dinero es la única manera en la cual alguien puede expresar generosidad. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero eran personas en profunda pobreza, pero ojalá yo pudiera haber tenido el cuarto del tamaño de la espiritualidad y la pasión por Cristo que tenía esa gente. Eran personas que estaban en abundante pobreza, dice Macedonia, pero tenían riquezas a partir de su generosidad. ¿Ven? No tener recursos, estar escaso de recursos en alguna etapa de tu vida, no significa que tengas que estar escaso en tu generosidad. ¿Por qué? Porque siempre tienes algo para dar. Porque siempre hay algo en lo cual usted se puede expresar como una persona generosa. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en el día de hoy? Entonces, por favor, si acaso te tengo que pedir algo directa y frontalmente como tu pastor y como tu amigo y como tu guía espiritual, es que no te centres solamente en pensar que es dinero lo que tienes que dar, porque hay muchas otras cosas más en las cuales usted puede mostrar generosidad. Por supuesto, siga dando dinero. Dios no necesita su dinero, la iglesia sí. Amén. En la construcción del edificio nuevo no se paga con fe. No, la verdad que a la compañía constructora no le podemos decir, miren, tenemos tanta fe que miren, estamos tan contentos, voy a orar por usted, ¿me lo puede terminar y me lo da a paguitos, por favor? Realmente eso no es así y ustedes lo saben. Es todo un reto, es tremendamente grande. Y como iglesia en español, sigo pensando y orando
y poniéndome en la brecha junto con ustedes, y entiendo que quizás nuestra capacidad no sea comparada a la de una persona que es de aquí o que ha desarrollado su vida aquí o que tiene un oficio, una profesión, una herencia. Yo sé que le estoy hablando a personas de las cuales me identifico porque soy uno de ustedes. Soy un inmigrante tal cual, que sufro todos los días, que peleo todos los días para que entonces las cosas sean cubiertas en mi casa. Entonces, creo que nosotros, permítanme, creo que nosotros tenemos el regalo de Dios divino, escúchenme bien porque hoy les voy a sanar el corazón con la ayuda de Dios. Creo que Dios nos ha dado a nosotros el regalo divino de no tener recursos. ¿Cuántos pelones tengo aquí todavía? Digo porque si no levantan la mano ya sé a quiénes tengo que pedir entonces ayuda. ¿Cuántos estamos al día y tratando de hacer lo mejor que podemos con nuestra economía, pero tampoco tenemos para tirar mantequilla al techo, como dicen en algún lugar de Latinoamérica? Pero tenemos lo suficiente, comemos, pagamos los biles. ¿Cuántos están así conmigo? Levanten la manita. Como dije, si usted no la levanta, yo ya sé a quién le puedo pedir porque tiene bastante entonces. Quiero entender que las personas que realmente van a experimentar la generosidad que la palabra de Dios nos enseña son personas que no tienen los recursos. Porque si fuera el reto solamente para las personas que tienen recursos, con los recursos salen del apuro, hacen lo que tienen que hacer, firman el cheque, dan la donación y se sacan el problema de encima, pero nunca experimentan una generosidad bíblica inspirada por el Espíritu Santo. En la profunda pobreza, abundar en generosidad. Eso solamente lo experimentan los pobres o los que no tienen. Experimentar absoluto gozo cuando se encuentren en una profunda tribulación. Eso lo experimenta la persona que tiene problemas. Eso no lo experimenta la persona que todo le ha ido bien en la vida. ¿Alguien está entendiendo eso? El que experimenta la salvación es el perdido, porque si alguien ha sido encontrado ya experimentó la salvación. El que experimenta el amor es la persona que ha sido odiada. El que experimenta la sanidad es la persona que ha sido quebrantada. ¿Alguien está entendiendo eso? Esa es la parte buena, si puedo salvarla así, la parte buena de lo que como iglesia y como creyentes hispanos, inmigrantes, estamos experimentando en el día de hoy. Nos estamos preparando para algo grandioso, porque Dios ha puesto su mirada sobre nosotros. Lo sé. Ayer con dos hermanos estuvimos en una conferencia que se llama Alfa. Alfa es un ministerio que ha nacido en Londres y se ha dedicado a la revitalización de las congregaciones y le dan herramientas a la iglesia para predicar el evangelio de manera orgánica, o sea, de manera fácil, siéndote amigo de tu vecino, como lo hemos enseñado y hablado tantas veces. Me encantó participar de un grupo en español, muy chiquito por cierto, pero lo que más me llamó la atención, y fue la bendición más grande que me traje de ayer, de la conferencia, además de otras tantas cosas, fue que en el grupo tenía 3 hermanos anglosajones que hablaban español, y éramos 6 en total. Hablé con una pastora de una iglesia luterana en Van Nuys, una señora alemana completamente blanca, creo que era más blanca que la misma leche. Me dijo, toda mi congregación es hispana, son todas gente de Latinoamérica, son todos analfabetos y todos son pobres y en su mayoría son homeless. Al momento llegó una muchacha muy jovencita, no me acuerdo el nombre o creo que nunca se lo pregunté, 23 años, bilingüe, estudiante del seminario Fuller, está estudiando porque quiere servir a la comunidad hispana, habla español mejor que nosotros. 23 años, soltera, me dijo, mi pasión son los hispanos, mi corazón está con los hispanos porque yo sé que Dios va a hacer algo con la comunidad hispana y yo quiero estar en el ojo de la tormenta para ser partícipe de lo que Dios va a hacer. ¡Wow! Y en tercer lugar, otro muchacho, Bobby, él era anfitrión, era parte de la congregación, me dijo, yo sirvo en Centroamérica, he ido a El Salvador, a las partes más metidas adentro, las partes más selvas, donde me decía él, por cierto, y nos reíamos mucho de eso, donde yo hablo con la gente y la gente me habla a mí y no les entiendo nada porque hablan. Le dije, Bobby, no te preocupes, yo hablo español y tampoco les entiendo. Muchachos jovencitos,
Dios está moviendo el corazón de personas que ni siquiera son de nuestra raza, para entender nuestra raza, para aprender nuestro idioma, para meterse en el corazón de la comunidad hispana y servir al Señor y ser generosos a través de nosotros, los hispanos, en Estados Unidos. ¿Alguien está entendiendo eso? Eso es maravilloso. La oportunidad de mostrar generosidad que la iglesia hispana tiene en el día de hoy no ha pasado nunca jamás en la historia de la humanidad. En algún momento todos los latinoamericanos hemos sido predicados, nos han evangelizado los del norte. Y eso fue una tremenda bendición. En los 40, en los 50, donde los misioneros eran enviados de a montones a predicar la palabra de Dios en nuestros países. México, Centroamérica, Sudamérica, por supuesto. Invadidos, Caribe, por personas anglosajonas de habla hispano que aprendían o que los traducían. Hoy la torta se dio vuelta. Hoy somos nosotros los protagonistas de un nuevo tiempo para Estados Unidos, para Canadá, para Europa. Hoy somos nosotros. ¿Alguien está abrazando esta idea? Ojalá usted lo entienda como tal. Hoy somos nosotros los que vamos a mostrar generosidad. No tengo plata ni oro. ¿Alguien se identifica con eso? Pero lo que tengo te doy. Mi pregunta no es lo que no tienes, porque eso yo ya lo sé. Vivo contigo, vivo con ustedes, estoy entre ustedes. Y no tengo al igual que ustedes, pero hay algo que sí tengo y algo que estoy seguro que ustedes también tienen y es el poder del Espíritu Santo para ser una persona generosa, porque no tengo plata ni oro, pero por el poder del Espíritu Santo la obra se va a hacer. ¡Ey! ¿Alguien está despierto todavía? Tremendas cualidades los macedonios y cómo nos enseñan. Digo yo, si hubiera llamado la iglesia hispana de los Estados Unidos, que era similar a Macedonia, probablemente en mi Biblia lo borre y le ponga el nuevo título. La iglesia, mi iglesia, Bridge en español, la iglesia de Macedonia, que no tenían un montón de cosas, pero que les sobraba en el poder del Espíritu Santo. Por último, la iglesia de Macedonia dice que no daban conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. No eran personas que solo se esforzaban un pasito o dos, sino que iban mucho más allá de ese esfuerzo, de esa barrera de fuerzas. Lo hacían esforzándose. Claro, por supuesto, se debe entender. El que no tiene nada y va a dar con mucho esfuerzo y con mucho esfuerzo y va a dar hasta cayéndole una lágrima porque no tiene ni para él. Y entonces ahora eso que tiene para él o que no tiene ni para él lo va a agarrar para darlo a la causa. Eso sí que crea una crisis interna en el corazón de cualquiera. Y entonces dice la Biblia que ellos daban no solamente con una fuerza natural limitada, sino que daban por encima, se esforzaban por encima, se esforzaban por encima. Lo diré otra vez, se esforzaban por encima de lo que estaban ya haciendo. Y por último, o por lo menos creo que es lo último de los detalles de la iglesia de Macedonia, dice que ellos rogaban por el privilegio de participar en el servicio de dar para los santos. Se esforzaban, se sobreesforzaban y lo hacían basado en el privilegio de dar para el servicio de los santos. Permítanme esto. Yo quiero experimentar en la iglesia que estuve ayer, una iglesia hermosa, por cierto, en un sitio de warehouse. Tenían el alfolí, los canastos para dar las ofrendas y los diezmos. No pedían ofrenda y diezmos en el servicio, o por lo menos eso fue lo que entendí, porque los canastos estaban afuera de la iglesia, estaban afuera del templo, del santuario, de donde la gente iba. ¿Me están siguiendo? Así que la gente salía de la reunión y daban su diezmo, o daban lo que tenían que dar, su donación lo daban afuera en unas cajitas. Yo espero que algún día eso también pueda pasar entre la comunidad hispana, aunque también estoy temiendo que algún día alguno se lleve la cajita. ¿Por qué? Porque son personas que no necesitan estar todo el tiempo, porque son personas que han aprendido lo que la iglesia de Macedonia aprendió.
entienden que participar es un privilegio y no estar todo el tiempo machacando con lo mismo, hermano dé, hermano ofrende, hermano ayude, hermano siembre, hermano colabore. ¡Ay, cómo cansa! Cansa para el que escucha, imagínense cuánto más cansa para el que lo tiene que decir. ¿O ustedes se creen que son los únicos cansados en escuchar, hermano dé? No sea miserable de. Ese es el mensaje. Y eso es malo. Eso no está bien. Si ustedes ven que insistentemente en esta iglesia o en cualquiera encontramos personas aquí adelante animándoles a ustedes a dar, es porque no dan. ¿O porque se pensaba que alguien pide? ¿Podemos terminar el mensaje aquí? La iglesia aquella donde les cuento, la de ayer, tenía una cajita afuera donde yo decía, Dios mío, esto es lo maravilloso. Miren, los 3 gringos que conocí y las 2 cajitas que estaban a la salida del templo, eso fue todo lo que el Espíritu Santo usó para ministrarme a mí en toda la conferencia. Yo dije, esto es maravilloso. Gente que entiende el privilegio de participar en el servicio, en el dar para la causa. Gente que se alegra, que está rogándole, wow, yo quisiera haber experimentado esto en carne propia. Gente que le pide, por favor, dame la oportunidad de dar. A mí me han correteado en la vida, pero nunca me han correteado para decirme, pastor, aquí tiene una ofrenda, recíbala. Me han correteado, pero por cosas malas, nunca me han correteado para darme. Imagínense los diáconos de la iglesia, de una iglesia, siendo correteados por la congregación, los hermanos, aquí tenemos lo que tenemos que dar para sembrar, estamos tan llenos de Dios y llenos de gozo. Hermano, por favor, recíbamelo. Y los hermanos que no digan, no, deja pensar. ¿Ah? Hasta me siento importante. Hace un tiempo atrás, como la gran mayoría sabe, yo serví como locutor en una radio voluntaria, que fue la radio que me ayudó para plantar la primer congregación que se llamó La Senda de Ontario, y casualmente fue en Ontario. Un tiempo muy agradable, mi tiempo de locutor voluntario, porque fue un tiempo donde la radio se estaba dando a conocer y donde las personas estaban contentas por tener una radio cristiana en su localidad. En un momento, la directiva de la radio nos involucró en una maratón, en una tipo de pedir ofrendas a la audiencia, ayuda financiera a la audiencia, porque la radio estaba en proyectos de crecer y había que comprar una antena para poner en un lugar más estratégico y que la radio creciera. O sea, una antena que iba a extender el poder, el poder radial, lógicamente, y la audiencia iba a ser mayor. Así que como voluntarios comenzamos a servir dentro de lo que nosotros podíamos. Así que alguien de la directiva me delegó a mí con Paola, ojalá Paola se acuerde, ir hasta un lugar, hasta una casa en Rancho Cucamonga, a una dirección X donde nos habían dado para recibir una donación de una señora, de una hermana, que nos había llamado por teléfono para decirnos, tengo una donación para la causa, quiero colaborar con este asunto de la radio, pero no tengo transporte, no tengo carro, no sé cómo ir hasta la iglesia de Corona. Así que si alguno de ustedes acá en el área puede venir y recoger la ofrenda, con mucho gusto yo la voy a dar. Esas son palabras de esta hermana que se comunica con nosotros por teléfono. Como nosotros con Pau vivíamos cerca en el área, fuimos las personas indicadas para llegar hasta la casa de esta persona en Rancho Cucamonga. Primero, salvo y aclaro que no era una casa donde llegamos, sino que era un hotel, un sitio donde las personas pagan por día para estar y para vivir. Así que la verdad nos llamó mucho la atención con mi esposa, llegamos al lugar, vimos la dirección, sí, aquí es, bajamos, golpeamos la puerta con mucha pena y del cuartito de hotel salió una mujer con 2 o 3 niños, no me recuerdo tantos, que salieron enseguida a caminar. Era una persona que estaba muy humildemente vestida, y agarró algo que tenía en su mano, que era la ofrenda, y le digo, mire, yo vengo de la radio, que les cuento que a mí, como saben, no me cuesta hablar, pero en ese momento me quedé sin palabras porque el escenario que vi no fue un escenario para nada agradable para mis ojos, más sabiendo a lo que yo iba, porque yo iba a recoger una ofrenda de alguien, más porque no cabía en mi cabeza que una persona que viviera en un hotel
pagando por día, tuviera una ofrenda para una radio. ¿Alguien está aquí todavía? Y entonces veo a los niños salir, todos también humildemente vestidos, la señora humildemente vestida, y la señora agarra y me da una especie de paquetito con algunas monedas y qué sé yo, no entro en detalles en cuanto a lo que era porque tampoco me acuerdo demasiado. Lo único que me acuerdo es que con Paola agarramos lo que la persona me dio para la radio, nos subimos al carro y los dos nos pusimos a llorar porque no podíamos entender cómo alguien que no tuviera ni para ella misma tuviera un corazón tan grande de dar una ofrenda para una causa, para una radio, la cual probablemente ella ni se hubiera dado cuenta cuánta gente más adelante iba a ser impactada por la predicación del Evangelio porque esta radio cristiana llegaba ahora a su casa. La historia no termina ahí. Con mi esposa hicimos algo más después de eso, pero no viene al caso. Nunca más me olvidé de lo que les acabo de comentar. Tengo toda la escena grabada en mi mente como si fuera hoy. Porque mi pregunta es, ¿qué personas tan poco generosas que somos cuando realmente tenemos mucho más de lo que cualquiera se puede imaginar? Nunca entendí, ni hasta el día de hoy, cómo una persona con tan pocos recursos fue tan generosa creyendo que la radio iba a ser un instrumento de predicación del Evangelio para salvación de muchas otras personas. ¿Puede aplaudir conmigo al Señor por gente como esa? ¿Cómo puedo demostrar entonces mi generosidad? ¿Cómo puedo ser generoso si no tengo con qué serlo? Acuérdate siempre que generosidad es mucho más que dinero. Es más, generosidad ni siquiera es dinero. Generosidad es actitud del corazón. Antes del dinero existe el corazón. Primero que el dinero está el corazón. Primero que los recursos está el reino. Y cuando hay reino que se establece, hay recursos para que el reino se establezca. ¿Cómo puedo demostrar generosidad entonces si no tengo recursos? Creo que podemos demostrarlo de tres maneras. La primera es siendo personas muy bien administradoras del tiempo que tenemos. Todo el mundo tiene 24 horas en el día, ni más ni menos. Nunca me digas que no tienes tiempo porque eso no es mentira. Eso no es así. Todo el mundo tiene 24 horas. En segundo lugar, una segunda actitud muy buena es que todo el tiempo tengamos una actitud voluntariosa. Todo el tiempo hacen falta manos, personas, mentes, personas que oren, personas que ayuden. Todo el tiempo el ministerio, la iglesia, las personas que se dedican a sembrar iglesia o a predicar el evangelio, todo el tiempo se ocupa el voluntariado, todo el tiempo. Y es una honra servir al Señor voluntariamente. ¿Saben? Es una honra servir al Señor de manera voluntaria. Se los digo por experiencia. Es la honra más grande que un creyente puede tener, servir al Señor voluntariamente. Tercer lugar, y voy rápido, en algún área del ministerio, conforme al talento en el cual Dios te haya llamado. ¿Cuál es el talento que tienes? ¿Qué reconoces que Dios te ha dado como talento? ¿Qué sabes hacer? No solo que te gusta hacer, ¿qué crees que eres talentoso para hacer? A mí me gusta cantar, pero yo solamente canto en el baño, cuando me estoy bañando. Y últimamente he dejado de cantar porque se corta el agua. Pero ¿qué otra cosa puedo yo hacer? ¿Qué talento tengo? ¿Puedo administrar? ¿Soy una persona que puede amar al vecino? ¿Soy alguien que tengo una sonrisa para recibir a alguien que venga nuevo? ¿Soy alguien que puede levantar un papel del piso cuando otro niño por accidente lo tira o lo que sea? ¿Soy alguien que puede limpiar? ¿Soy alguien que puede sonreír? ¿Alguien que puede dar un folleto? ¿Soy alguien que simplemente puede dar una oración? Algo usted puede dar porque usted es generoso. Algo usted puede dar porque Dios a usted lo ha hecho generoso. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué te parece si a partir de esta mañana le pedimos al Señor, mientras te pones de pie y los chicos de la música vienen, qué te parece si le preguntamos al Señor en qué lugar, en qué área, en qué sector de nuestro sueño, de nuestro proyecto, de nuestras ganas de servir al Señor en la comunidad donde estamos, en qué área yo puedo localizarme? ¿En dónde me ubico para servir al Señor?
¿En dónde puedo posicionarme para ser alguien generoso? Porque generosidad no solamente se trata de dinero. Generosidad es mucho más una actitud de corazón. ¿Saben? Las personas que se enojan con Dios, que se enojan con la iglesia, que se frustran por alguna razón, son muy evidentes, porque lo primero que hacen es dejar de ser generosos. Así que se nos nota las caras de enojado, y no por la cara, sino por la actitud. Entonces creo que esto es una muy buena mañana para poder reflexionar y decir, Señor, has sido tan bueno conmigo. Y me he mostrado tan poco generoso contigo últimamente. He sido tan poco generoso por estar disgustado con mi pareja y con mis hijos. He sido tan áspero. Poca generosidad. Muy poco cariño. Muy poca expresión de amor y pasión. Y bueno, caramba, nadie puede vivir así feliz. En un momento más vamos a compartir la comunión juntos. Y luego de la comunión, me encantaría tener un momento de oración contigo, para que juntos le pedamos al Espíritu Santo que nos muestre cómo ser generosos y qué parte tenemos en este gran sueño que Dios tiene para nosotros como iglesia. ¿Cuál es mi posición para poder jugar y hacer lo que Dios quiere que haga? Señor, preparamos nuestro corazón esta mañana para recibir el pan y la copa como símbolo de tu sangre y tu cuerpo derramado por nosotros. Si alguien en esta mañana puede entender que es dar sin generosidad, solamente basta con mirarte a ti. Sí. Que te diste a nosotros, que fuiste quebrado por nosotros, que fuiste partido por nosotros y que te diste a nosotros para salvarnos. Señor, gracias por todo lo que estás hablándonos y por todo lo que nos estás invitando a hacer. Gracias por desafiarnos a creerte cuando no tenemos. Gracias por pedirnos gozo cuando hay tribulación y por pedirnos una expresión abundante de generosidad, aún en la profunda pobreza. Queremos correr hacia tu voluntad. Queremos correr en tu dirección, Señor. Perdónanos por habernos mostrado tan apáticos a lo que has querido hacer con nosotros. Y que tu gracia representada en estos símbolos en esta mañana sean suficiente para entender que tú nos amas incondicionalmente. En el nombre de Jesús.